Habíamos visto la aceleración propia, definida como la derivada de la velocidad propia, y obtuvimos cómo se expresa esta aceleración propia o la cuadriaceleración en términos de la velocidad ordinaria y la aceleración ordinaria. Lo que vamos a hacer ahora es el producto escalar de alfa mu con alfa mu, producto escalar de la aceleración propia consigo mismo. Y recordemos cómo era el producto escalar entre cuadrivectores. La primer componente iba con un menos y el resto con más. Entonces, este producto escalar lo podemos escribir por un lado menos alfa componente 0 al cuadrado más el vector aceleración propia, la parte espacial del cuadrivector aceleración. Y entonces ahora escribimos en términos de las dos cosas. Tenemos por un lado esto al cuadrado con un menos, 1 sobre c, u escalar a, 1 menos su cuadrado, c cuadrado, todo al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Más, y ahora esto escalar lo mismo. Pero primero vamos a hacer una cosa, vamos a reescribir el alfa como 1 menos su cuadrado, c cuadrado, pero ahora al cuadrado, es decir, sacamos uno de estos, factor común, de acá adentro. Eso va a hacer que tengamos acá a por 1 menos u cuadrado c cuadrado, y después, acá perdón, no es un a, es un u. Observemos que si sacamos c cuadrado factor común, nos queda 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, haciendo entonces que simplemente nos quedemos con un 1 sobre c cuadrado y después u escalar a. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener haciendo alfa escalar alfa? Esto que está acá afuera va a pasar a estar a la cuarta. Después tenemos a 1 menos u cuadrado c cuadrado más 1 c cuadrado u escalar a, y esto al cuadrado. Si todas las cuentas están bien, tenemos esta expresión. Observemos acá, tendríamos este a la cuarta, esto al cuadrado y esto al cuadrado. Así que ahora lo que hacemos es sacar factor común, 1 menos u cuadrado c cuadrado, todo a la cuarta, que lo tenemos acá y acá. Para el primer término nos queda menos 1 c cuadrado u escalar a cuadrado. Después tenemos acá, todo esto estaba al cuadrado. Tenemos un término que es esto al cuadrado. A cuadrado, 1 menos u cuadrado c cuadrado, también al cuadrado. Después otro término que tiene que ser este al cuadrado. 1 sobre c cuarta, u por a, y todo al cuadrado, es decir, esto al cuadrado, y esto ya saquémosle la vectorialidad porque también va a estar al cuadrado. Y después tenemos un término cruzado, 2c cuadrado, 1 menos u cuadrado c cuadrado, u por a al cuadrado. Eso es esto por esto, acá este es vector, por 2. Hay que observar que a por u, y ya tenemos un u por a, así que queda al cuadrado. Después nada más se agrega esto por esto y el 2. Seguimos entonces, esto afuera, 1 menos u cuadrado c cuadrado a la cuarta. Vamos a separar este término por un lado, a cuadrado 1 menos u cuadrado c cuadrado al cuadrado, y después tenemos todos términos que tienen u por a al cuadrado, acá, acá y acá. Así que sacamos factor común, u por a cuadrado
Y también observemos que tenemos c cuadrado, c cuarta, c cuadrado. Sacamos un c cuadrado factor común, haciendo que nos quede acá un menos 1. En este tenemos un u cuadrado sobre c cuadrado. Y en este tenemos un 2c cuadrado. El c cuadrado se va, en realidad es un 2 por 1 menos u cuadrado c cuadrado. Acá cerramos y entonces esto que está acá es 2 menos 2u cuadrado c cuadrado. Es decir, que tendríamos 2 menos 1, 1, menos 2u cuadrado c cuadrado, más 1, nos queda nada más que el menos. Es decir, que todo esto que está acá es igual a 1 menos u cuadrado c cuadrado. Haciendo entonces que nos quede 1 menos u cuadrado c cuadrado a la cuarta, este término, más u por a al cuadrado c cuadrado, 1 menos u cuadrado c cuadrado. Así que vamos a hacer una cosa. Sacamos factor común 1 menos u cuadrado c cuadrado. Se va de acá. Acá tendremos 1 abajo, acá pongamos a la menos 1. Y acá va a quedar al cuadrado. Observemos que esto que está acá, en realidad, vamos a escribirlo abajo, es 1 sobre 1 menos u cuadrado c cuadrado, pero si multiplicamos por este c cuadrado, automáticamente nos queda c cuadrado menos u cuadrado. Esto vamos a borrarlo todo y nos queda c cuadrado menos u cuadrado. Así que si las cuentas están bien hechas, nos quedó el producto escalar entre la cuadriaceleración consigo mismo y obtuvimos una expresión en términos de u y de a, que en algunos aspectos se parece a el alfa, a la parte espacial de la cuadriaceleración. Tenemos lo de afuera al cuadrado, el a al cuadrado, u por a al cuadrado, este 1 está, pero el denominador queda igual, así que es bastante parecido. Lo que queda para el producto escalar de la cuadriaceleración consigo mismo en términos de la velocidad ordinaria y de la aceleración ordinaria.